La respuesta D. La hipocondría es una creencia en la que la persona tiene síntomas, afirma que tiene síntomas físicos y estos pueden ser reales o pueden ser imaginarios, ¿no? Y piensa que estos síntomas son signos de una enfermedad grave, a pesar de que nosotros como médicos le hemos dicho que no hay evidencia de que esto sea real. ¿Por qué? Porque interpretan de modo catastrófico, de modo alarmante los signos corporales que tienen. Por ejemplo, ¿no? Si tienen dolor de cabeza no tendrán nunca tensión, ni cefalea otro tipo, ni tendrán migraña. Mínimo deben tener un buen tumor en el cerebro, ¿no? Si tienen, por ejemplo, tos, no van a tener asma, tal vez tengan tuberculosis y tal vez una XMDR todavía, ¿no? Ni siquiera una tuberculosis modesta. Siempre interpretan de la peor forma posible cualquier molestia o signo físico que tengan. Los hormigueos que a veces se suelen presentar son interpretados, por ejemplo, como síntomas de parálisis ya inminente. Y el paciente pasa su vida de consultorio en consultorio. Los gringos lo llaman doctor shopping, ¿no? Se tranquiliza temporariamente cuando un médico le dice, al fin, mire, realmente este puede ser un problema de tal tipo. Nos adora hasta que encontramos que no hay evidencia de problema. Le decimos que no lo hay y el paciente nuevamente se siente angustiado y descontento. Algunos pacientes inclusive han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas, a laparotomías exploratorias, ¿no? Sin que haya necesidad real de practicarlas. Imagínense hasta dónde llega este problema, ¿no? Ahora, regresando al problema de ansiedad del tipo trastorno obsesivo compulsivo, ¿cuál será el tratamiento farmacológico más interesante? Los antipsicóticos, las benzodiazepinas, los antidepresivos inhibidores de la recaptación de noradrenalina, los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina o los estimulantes. Desde la década del cerebro, desde el inicio de la década del cerebro, encontramos que los más interesantes eran los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina. Realmente, a partir de los años 80 estos se desarrollaron. El primer fármaco desarrollado de ese tipo fue la fluoxetina, ¿no? Se ha visto que en eficacia los fármacos como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el escitalopram o el citalopram son igual de eficaces que la vieja clorimipramina. La ventaja sería que producen menos efectos secundarios y por lo tanto aumenta la tolerancia y aumenta el apego al tratamiento, ¿no? Pero la efectividad antiobsesiva parece ser independiente de la actividad antidepresiva real. Los altos puntajes, eso sí, en las compulsiones predicen una mala respuesta al tratamiento. Hay escalas como la escala iVOX que miden por un lado el puntaje alcanzado por las ideas obsesivas y por otro lado las compulsiones. Mientras más sea el puntaje obtenido en las compulsiones, más dificultades vamos a tener para tratar a este pacientito. Lo ideal es usar tanto farmacoterapia como terapia cognitivo-conductual. Ahora, sobre otro tipo de trastornos, los trastornos somatomorfos, ¿cuál afirmación no será correcta? Primero, el trastorno de somatización suele desencadenarse en personas con dificultad para expresar verbalmente sus emociones. B, el trastorno por dolor es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante. C, la hipocondría es el miedo a contraer o padecer alguna enfermedad. Si esta idea cumple criterios de idea delirante, no se diagnostica hipocondría, sino trastorno delirante. D, al igual que el trastorno facticio, los trastornos somatomorfos se caracterizan por una producción deliberada de uno o un conjunto de síntomas. E, los trastornos somatomorfos con frecuencia se relacionan a trastornos de personalidad y abuso de sustancias. Como hemos visto muchas veces en emergencia y en consulta, la respuesta generalmente es D. No es correcto lo siguiente. Ahora, muchas veces nosotros encontramos que el diagnóstico de trastorno de somatización es por descarte. Son trastornos que tienen síntomas físicos que sugieren una enfermedad, bueno, le he puesto una enfermedad médica, en realidad la psiquiatría es una rama de la medicina interna, pero que luego de la evaluación requerida no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad física. Dentro de esos están el trastorno de somatización, el trastorno somatomorfo indiferenciado, el trastorno de conversión, el trastorno por dolor, la hipocondría y el trastorno dismórfico corporal. Pero los trastornos facticios
tienen síntomas fisiológicos y psicológicos que son falsos, son irreales. En todos estos, los pacientes saben que tienen un problema y creen que tiene una base real, una base, por así decirlo, orgánica, una base que no es psiquiátrica. Hay síntomas físicos y ellos perciben la molestia en realidad. Acá en los trastornos facticios, la persona inventa lo que siente. ¿Y por qué? Porque necesita asumir el papel de enfermo. ¿Por qué? Porque a veces piensa que con eso puede conseguir alguna gratificación, por ejemplo, ser más listo que el médico, ser más vivo que la doctora, saber que ha conseguido desafiar a los mejores cerebros de las facultades. Pero, ojo, no, la ganancia es esa, el sentimiento de superioridad, pero no es a cambio de dinero, como en los trastornos por simulación. Ahora, recordemos que a veces nosotros podemos sentirnos muy a gusto con nuestros pacientes, la gran mayoría de veces, pero en algunas ocasiones hay pacientes que fastidian realmente. Cuando tenemos un paciente al que calificamos de tremendamente pesado, con quejas diferentes y del que además tenemos la sensación de que no sigue en absoluto nuestras recomendaciones, nos vamos a sentir así de fastidiados. Los sentimientos subjetivos que el paciente despierta en nosotros se conocen como A. Desconfianza, B. Transferencia, C. Contratransferencia, D. Discurso o mundo interno. Justamente lo que ustedes están pensando. Estos sentimientos, estas ideas que tenemos nosotros forman parte de la contratransferencia, a lo que se observó mucho al inicio de los procesos terapéuticos, ¿no? En la transferencia, un paciente proyecta inconscientemente sobre su médico sentimientos, vivencias y emociones infantiles. El médico es visto como un protector, es visto como un amigo, es visto como alguien poderoso o de repente como alguien a quien desafiar, como alguien a quien molestar también. En cambio, en la contratransferencia, cuando el médico proyecta sus vivencias sobre el paciente, las expectativas, la angustia, el malestar, el fastidio que puede tener en algún momento de la vida. Entonces, esto es importante. Recordemos que nosotros pues no somos de piedra, ¿no? Vamos a tener sensaciones, vamos a tener malestar, vamos a tener inquietud y otras cosas relacionadas al ejercicio de la carrera. Ahora, ante un paciente que bruscamente ha comenzado por un conjunto de síntomas constituidos por sensación de dificultad respiratoria, ahogo, disnea o miedo a tener un paro respiratorio, mareo, sensación de inestabilidad o desfallecimiento, palpitaciones o taquicardia y náuseas o malestar abdominal, ¿cuál será el diagnóstico más probable? Puede ser trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno fóbico o trastorno de adaptación. Como ustedes ven, puede ser la respuesta B, el trastorno de pánico, que es el favorito de las emergencias. Cuando ustedes estén de guardia, cuando ustedes estén pasando de repente de una guardia a otra, les van a enviar un paciente que van a calificar como el piti, el desagradable, el cual nunca quisieran tener en su guardia, que vuelve a cada rato a fastidiar por tonterías. Realmente lo más probable es que este paciente tenga un trastorno de pánico, y si nosotros no lo diagnosticamos y no le decimos que en realidad tiene una molestia que se puede curar, este paciente volverá emergencia tras emergencia y no encontrará resolución a su problema. En el trastorno de pánico hay crisis recurrentes de ansiedad muy grave, el famoso miedo-pánico, y que no están limitadas a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. Hay una aparición repentina de palpitaciones, de dolor precordial, de sensación de asfixia, de mareo, vértigo y sensación de irrealidad, que puede ser también vivida como la despersonalización o desrealización. En la despersonalización, la persona siente como que los problemas que tiene no le están ocurriendo a él o a ella, como que si le ocurriera a otra persona, como si se pudiera observar a sí misma. Y en la desrealización, la persona piensa, esto no es real,
esto no me está pasando, esto no puede ocurrirme, y va a tener graves dificultades en ese sentido. Puede aparecer también un temor secundario a morirse, a perder el control o a enloquecer también. Dura unos minutos, ¿no? Generalmente entre 5 a 30 minutos, pero a veces puede persistir más tiempo y puede venir en oleadas realmente incómodas y realmente causantes de muchas visitas a la emergencia. Otro problema frecuente en la emergencia es el siguiente. Se presenta a veces a la consulta una mujer de unos 36 años que cuenta con cierta indiferencia que ha perdido la visión de forma brusca en los dos ojos. Bastante curioso. Durante el interrogatorio se constata que esto ocurrió 4 horas antes, cuando una amiga con la que se iba a ir de viaje de placer le dijo que por fin no podía ir. ¡Qué pena! No puedo ir, amiga mía, no te puedo acompañar. La exploración resulta bastante anodina, no hay mayor dato clínico que recoger, pero en la anamnesis se recoge un episodio de anestesia en un brazo, hace más o menos un año. ¿Qué patología entre las siguientes es más probable que presente la paciente? ¿Un trastorno de conversión? ¿Un trastorno facticio? ¿Un trastorno de somatización? ¿Un trastorno de simulación? ¿O un trastorno por estrés agudo? En estos casos, lo más probable es que se trate de un trastorno de conversión. En el trastorno de conversión, la persona puede tener una pérdida parcial o completa de la integración normal de los recuerdos del pasado, de la conciencia de la propia identidad, las sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. Se pierde la capacidad de ejercer control consciente y control selectivo sobre los recuerdos y los eventos dignos de atención. El problema es que es bastante difícil averiguar hasta qué punto parte de los déficits funcionales están bajo un control voluntario. No sé si algunos de los profesores que tenían les enseñaron cómo hacer la prueba en el caso de una persona que tuviera un desmayo y calificaran de este problema. Generalmente la persona desmayada tiene una abolición total de la conciencia, pero una persona que tenga este problema tiene una pequeña ventanita, una rendija abierta. Si tienen a la persona echada, le llevan la mano delante de la cara y la dejan caer, obviamente con la precaución de tener ustedes la mano cerca de ella, la persona que está desmayada va a dejar caer la mano sobre la cara, lo cual puede ser bastante doloroso. Por eso se necesita que alguien lo impida. La persona que tenga uno de estos problemas, al contrario, va a dejar que caiga la mano y va a hacer que caiga hacia otro sitio. Se va a proteger. Entonces no está abolida del todo la conciencia. Se mantiene lo necesario y lo suficiente como para poder tener alguna protección. ¿Sí? No, el trastorno de somatización en la conciencia no se afecta. Y en el trastorno de somatización hay sensaciones reales. Otra cosa interesante para hacer la diferencia, gracias por la pregunta, ¿no? Hay algo que se llama la belle indifférence, la bella indiferencia. Recuerden que esta paciente tiene la molestia y le dice y cuenta con cierta indiferencia que ha perdido la visión de forma brusca. ¿Alguno de nosotros, ante la pérdida brusca de la visión, estaría tranquilo? No. Hay una parte de la conciencia que sabe perfectamente que la visión no está perdida. Simplemente está desconectada en el momento y por eso la persona está aparentemente tranquila. Una vez cuando era residente en el Noguchi, encontré una muchacha que era una periodista, había tenido un gran pleito con el padre, ¿no? Bueno, desgraciadamente todavía hay casos de racismo notorio, ¿no? El padre era moreno, ella era morena y le criticaba el enamorado que tenía la chica, que era moreno. Y lo criticaba por moreno. Situación bastante absurda, como ustedes entenderán, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero bueno, el padre era así, ¿no? Y esta muchacha
que está muy angustiada, muy preocupada. Entonces había tenido un gran intercambio de palabras con el padre y de repente se queda sin voz. Viene al Noguchi porque todos pensaban que hay algo, de repente los nervios, etcétera, como dicen, y comenzó a comunicarse con nosotros por escrito. Pero ante una pérdida repentina de voz, qué curioso, esta muchacha, para ella más importante que hablar de la pérdida de voz era hablar, bueno, o comunicar por escrito los problemas que tenía con el padre acerca del novio o del enamorado. Lo otro, en realidad no tenía mayor importancia. Felizmente, con un poco de benzodiazepinas y también conversando con ella, relajándola y otras cosas más, esta muchacha pudo volver a recuperar la voz y reconocer pues que en ocasiones le ocurría esto cuando tenía algún problema serio. Le evitaba también, obviamente, hablar de problemas incómodos. Ella había querido, poco antes de perder la voz, decirle 4 frescas y más de un insulto al padre, pero su conflicto ahí era: ¿cómo puedo insultar a mi padre? Será racista, será todo lo que quieras, pero es mi padre, no puedo hacerlo. Perder la voz le había ayudado muy oportunamente a no hacer estas cosas que tanto detestaba. Ahora, otro problema de repente para los que se dedican a la cirugía plástica. Una mujer de 25 años enviada al psiquiatra por el cirujano plástico, debido a que afirma constantemente que tiene hinchada una parte de la cara. El cirujano no ha podido comprobar en ningún momento que esto sea cierto. La cara es simétrica, no hay ningún hinchazón, a pesar de que ella dice: mire, de verdad que esto está recontra hinchado, es más o menos 1/3 más del volumen del otro lado de la cara. El diagnóstico más probable será simulación, bulimia nerviosa, trastorno de conversión, trastorno de somatización o trastorno dismórfico corporal. Algo que cada vez se está reconociendo más entre los cirujanos en estos tiempos, justamente es el trastorno dismórfico corporal, en el cual hay preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico. Cuando hay leves anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva. Recuerden que nuestra cara no es exactamente simétrica, ¿no es cierto? Tenemos un pómulo un poquito más arriba, un ojo un poquito más grande que el otro, ¿no? ¿Es cierto? A veces la alineación de nuestros dientes no es la correcta. En fin, o hay un lunar o alguna otra cosa en un lado de la cara y en el otro lado no existe, ¿no? Pero esto es advertido como algo exagerado. Y la preocupación del individuo es excesiva y no es proporcional al tamaño de la supuesta anomalía que lo perturba tanto, ¿no? Hay un muchacho, recuerdo cuando era residente, que decía que tenía un chichón en la cabeza y nunca se quitaba ni siquiera dentro de la casa la gorra porque no quería que le vieran el chichón. Y a pesar de que él pedía que le toquen la cabeza y decían: aquí está, yo lo veo en el espejo, yo lo siento, no se convencía cuando otras personas le decían: no, yo no toco nada, no veo nada. Decían siempre: oye, tú lo dices porque me tienes cariño, lo dices porque me tienes estima, porque no quieres que me sienta triste, pero la verdad es que soy un chichón. Sí hay un chichón y siempre lo va a haber. Pueden demandar al cirujano por no operarlos bien, ¿no? Por crearles un defecto mayor. Pueden decirles que usted me ha estafado, me ha robado, no me ha resuelto el problema que tengo. Entonces el cirujano, poco avisado, a veces opera alguno de esos tipos de problemas y se encuentra con sorpresas muy desagradables después. Otro problema que estábamos viendo que tenía alta prevalencia en la Sierra y en Ayacucho, el trastorno de estrés postraumático. Los criterios diagnósticos que incluye son los siguientes: salvo la reexperimentación del episodio, el aumento del grado de alerta, la evitación de estímulos, el estado de ánimo deprimido y la restricción de la vida afectiva. Si ustedes quieren ver trastorno de estrés postraumático, una buena serie es una película es El Príncipe de las Mareas, y la otra en la que se puede ver los resultados es Río Místico, uno de los personajes, el de Tim Robbins, y van a encontrar
que cumple todos estos criterios salvo el estado de ánimo deprimido. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la persona inhibe los sentimientos para no experimentar dolor. El trastorno de estrés postraumático es una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o una situación breve o duradera de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. Hay reviviscencias o reminiscencias y sueños que tienen lugar sobre un fondo persistente, en una sensación de entumecimiento en el alma, en un embotamiento emocional, como que la persona tuviera la conciencia y el alma anestesiadas, justamente para protegerse del dolor y la angustia que pueden producir este trastorno. Hay una falta de capacidad de respuesta al medio y hay una gran anedonia. Hay estallidos dramáticos muy agudos desencadenados por estímulos que van a evocar un repentino recuerdo. Por ejemplo, la persona que fue asaltada y de repente le hablan de un asalto puede comenzar a ver de nuevo, a revivir todas las sensaciones que tiene. La chica, por ejemplo, que ha sido violada, al escuchar en la radio y televisión han atrapado a un violador, puede experimentar gran angustia, pánico y ganas de irse corriendo del lugar, ¿no? O puede tener también una reminiscencia al leer algo semejante, al escucharse acerca de ciertos casos, etcétera. Y puede ocasionarse comportamientos aparentemente inexplicables. Había un marino que sufría trastorno de estrés postraumático y que fue llevado a la emergencia en plena reminiscencia, ¿no? Durante la emergencia se portaba como si estuviera en combate, en la selva, escondiéndose detrás de las camillas, temiendo que hubiera alguien detrás de cada puerta que iba a salir y que lo iba a atacar. Parecía realmente de película, ¿no? Ahora, con frecuencia para los trastornos de ansiedad nosotros usamos benzodiazepinas. Hay ocasiones en las que vamos a usar benzodiazepinas de acción larga, media o corta. Generalmente, mientras más cortas, mejor efecto ansiolítico tienen. Y dentro de estas están el diazepam, el clordiazepóxido, el lorazepam, el alprazolam o el triazolam. Efectivamente, el triazolam es el de acción más corta. Y el triazolam se usa generalmente como un hipnótico, igual que el midazolam. Recuerden que muchas veces vamos a usar el midazolam en la emergencia para poder sedar a alguien, o también como medicación prequirúrgica. Es acción ultracorta, generalmente se usa como un inductor del sueño. Entre los de acción corta encontramos el alprazolam, el bromazepam, el flunitrazepam y el lorazepam. La vida media puede ser entre 6 a 24 horas dentro del cuerpo. Ahora, el flunitrazepam, el famoso rohypnol, era bastante usado por las peperas, razón por la cual se le ha retirado últimamente del mercado. No era raro que incluso hubiera muertes por pepeo, cuando no hubo una acción vergonzosa. Y aquí encontramos en esta tablita las dosis que se suelen usar y la frecuencia. El alprazolam, por ejemplo, se usa siempre unas 3 a veces 4 veces al día. Intenten no usarlos cuando tengan que dárselas a un paciente como hipnóticos. ¿Por qué? Porque tendemos a producir más costumbre en realidad. El bromazepam comparte también la necesidad de darse cada 8 horas o 3 veces al día. El flunitrazepam generalmente se usa como inductor del sueño una vez al día, igual que midazolam y triazolam. El lorazepam se necesita dar igualito cada 8 horas o a veces cada 12 horas. El lorazepam es algo bastante usado en las emergencias. Era más usado anteriormente cuando había una forma sublingual. De acción larga, el clobazam, el clorazepato, el diazepam y el ketazolam. Generalmente, mientras más larga es la acción, tiene menor efecto ansiolítico, mayor efecto relajante muscular, por si acaso. Está aquí, bueno, hay
viejo amigo que no aparece por acá, que es el clonazepam. El clonazepam es de acción intermedia, se da generalmente unas 2 veces al día y se necesita una dosis entre 0.5 a 2 miligramos al día, suele ser suficiente en realidad. Generalmente estos son los que son más ingeridos dentro de los intentos de suicidio. Ojo, si alguna vez ustedes atienden cuando estén de guardia en la residencia a un paciente por intento de suicidio con benzodiazepinas, pidan por favor el dosaje de benzodiazepinas o la búsqueda de benzodiazepinas y clonazepam. ¿Por qué? Generalmente lo que se dosa es un metabolito común a todas estas, pero el clonazepam escapa a esa vía metabólica, por eso tienen que pedirlo aparte, por si acaso, para cuando estén de guardia en la residencia. Y como decía, potencia ansiolítica de los benzodiazepinas, como ustedes ven, mientras más corta la vida media, la potencia ansiolítica es mayor, es mucho mayor. Pasando a otra parte, los trastornos afectivos tan populares en estos tiempos. Muchas veces nos vamos a enfrentar con pacientes que dicen que están deprimidos, pero nosotros como médicos estamos acostumbrados a evaluarlos de forma integral. Y dentro de eso encontramos varias enfermedades o varios trastornos que van a provocar síntomas depresivos sin que se trate de una enfermedad depresiva de modo primordial. Entre ellos podría estar el hipotiroidismo, el lupus eritematoso sistémico, el uso de fenotiacinas, el carcinoma de cabeza de páncreas o todas las anteriores. Eureka, justamente todos esos trastornos pueden dar en algún momento síntomas depresivos, todititos en absoluto. El hipotiroidismo, recuerden ustedes que provoca disminución del apetito, sensación de frío, sensación de malestar y otras cosas más. El lupus eritematoso sistémico también puede provocar, además de síntomas como el neurolupus, puede provocar depresión. El uso de fenotiacinas en pacientes que, por ejemplo, están aquejados de una psicosis puede provocarles ciertos síntomas depresivos. Y el carcinoma de cabeza de páncreas también. A veces uno encuentra una depresión inexplicable y al poco tiempo la persona tiene una dramática baja de peso más allá de lo habitual, y generalmente es por esta situación. Muchas veces cuando van a historiar a los pacientes, ustedes van a encontrar que sus internos no saben distinguir entre distimia y depresión. Y bueno, pues nosotros tenemos que enseñarles qué pasó, cuál es la diferencia y cómo pueden hacerla. ¿Por qué? Porque la diferencia es tanto en el tratamiento como en el pronóstico. La diferencia entre ambas radicará en la presencia o no de despertar precoz y empeoramiento matutino, pérdida de apetito y de peso, pérdida total de la capacidad de disfrutar, todas las anteriores o ninguna de ellas. Así como ustedes lo recuerdan siempre, la respuesta es exactamente todas las anteriores. Todas estas funciones se ven afectadas en el caso de la depresión mayor, y no en el caso de la distimia. Un marcador importante, el polo matutino, como decimos nosotros, el despertar precoz. La persona se despierta a las 2, 3 de la mañana y luego no puede pegar ojo por más de una hora, o de repente se pasa en claro toda la noche. Y si se vuelve a dormir, si tiene la buena fortuna de dormirse, se da cuenta de que al despertarse en la mañana se siente terriblemente mal. Se siente realmente mal, y el ánimo curiosamente va mejorando a medida que avanza el día. También se pierden los apetitos, se pierde el apetito de comer, se pierde el apetito sexual y se pierde también la capacidad de goce con las cosas que antes nos agradaban a nosotros, que nos gustaban tanto, ¿no? Y también, junto con esto, se pierde peso. Otra cuestión que aparece es la anedonia, o la pérdida total de la capacidad de disfrutar o también de sufrir. La persona que tiene anedonia es el hombre o la mujer de hielo. Así de simple. Le dicen que se ha ganado la tinca y bueno, qué bueno. Le dicen que está a punto de perder su casa. Qué pena. Y muchos de ellos se describen como que si les tocan acá, no sienten nada. Si les tocan en el pecho, es como si lo tuvieran hueco.
no sienten ni dolor, ni angustia, ni alegría, ni afecto. Cuando hemos diagnosticado a un paciente de trastorno bipolar, tenemos que darle algún tratamiento para evitar que haya una recaída. Y en la profilaxis de los trastornos bipolares, el tratamiento de primera elección es litio, carbamazepina, valproato de sodio, buspirona o haloperidol. Como los viejos maestros todavía enseñaban, el carbonato de litio todavía no ha perdido su lugar, todavía sigue siendo elegido y elegible y capaz de poder ayudar a muchos de nuestros pacientes. Sigue siendo el estándar de oro